Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, vamos a hacer un repasito con respecto al derecho de procesal, al concepto, a lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, cuando hablamos de derecho procesal penal, estamos hablando de una rama del derecho que consiste, dijimos, en un conjunto de reglas de orden jurídico que regulan las actuaciones de los tribunales y de las partes. Ustedes saben que cuando hablamos de las partes en un proceso penal, vamos a estar hablando del imputado, vamos a estar hablando del querellante, vamos a estar hablando del particular damnificado, todos sujetos procesales que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y que son los encargados de decidir. Ustedes saben que todo proceso penal va a comenzar con el inicio de una imputación y va a finalizar con una sentencia, condenatoria o absolutoria, de acuerdo al caso, ¿no es cierto? Depende de lo que estemos hablando. Algunos dicen que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado. Ya después también vamos a hablar qué es la jurisdicción y qué es la competencia, que si bien son parecidos, no son lo mismo. Una cosa es tener competencia en algunas materias y otra cosa es tener la jurisdicción en donde se desarrolla el proceso. Muchas veces también escucharon, bueno, no tiene competencia, pero tiene jurisdicción. Ya lo vamos a ver, pero vayan sabiendo que las competencias son por materias. ¿Mm? Y que se regulan con el derecho procesal penal, dijimos un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para aplicación de las leyes de fondo. Entonces, ¿qué son las leyes de fondo? Porque ustedes pueden leer eso y decir, ¿qué son las leyes? Bueno, las leyes de fondo son aquellas leyes que van a estar reguladas con respecto al Estado. Es decir, las leyes de fondo las va a regular el Estado Nacional. Y entonces así también podemos hablar de los códigos de fondo y los códigos de forma. En esta materia, ustedes tienen un código de forma, porque están hablando del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. En tanto, si hablamos del Código de fondo, estaríamos hablando dentro del derecho procesal penal federal. ¿Por qué? Porque el procedimiento penal federal lo va a regular el Estado. Entonces se convierte en un derecho de fondo. El derecho de forma, siempre recuerden que es para las provincias. Eh, bueno, y también dice que integran, que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional, dijimos, del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, les acabo de decir qué es las leyes de fondo, y su estudio también comprende la organización del Poder Judicial, cómo está organizado el Poder Judicial, cuál es su organización. La determinación de la competencia, si efectivamente ese juez es competente para entender en el caso que se le presenta, y después dice, y la actuación del juez y de las partes en el proceso. Cómo va a actuar el juez y cómo van a actuar las partes, los distintos sujetos que intervienen dentro de ese proceso. Hablamos de que el derecho procesal es un derecho público, dijimos que es un derecho instrumental, que es un derecho autónomo, y también dijimos que es un derecho único. Yo estoy tratando de seguirles lo que está dentro del Power que les he enviado. Cuando hablamos de derecho público, estamos hablando siempre en donde una de las partes es el Estado. Es decir, cuando yo hablo de un derecho público, una parte es el Estado, que va a ser el que me va a juzgar. Y la otra parte es un sujeto procesal, cualquiera sea, el imputado, el particular damnificado, el querellante, la víctima. ¿Me entienden? Siempre cuando hablo yo de un derecho público, estoy hablando de un derecho en donde una de las partes es el Estado y la otra parte es una persona física. Ustedes saben que el Estado es una persona jurídica. Cuando hablamos, a contrario del derecho privado, en el derecho privado tenemos dos partes, que van a ser dos particulares. El Estado no va a intervenir. Supónganse ustedes que hagamos un contrato de locación.
Entonces, en un contrato de locación va a haber dos partes, el locador y el locatario, ¿no? Entonces, si yo hablo del locador y hablo del locatario, ninguna de las dos partes pertenece al Estado. Son dos particulares que van a imponer su voluntad. ¿Me explico? Es decir, no tengo manera de que el Estado intervenga. Cuando estamos hablando del derecho procesal penal, siempre una parte va a ser del Estado, va a ser el Estado. ¿Me entienden la diferencia entre público y privado? Entonces, volvemos, el derecho procesal penal es un derecho público. También podría ser que el derecho privado regularía también una parte de los particulares, o un particular y el Estado, pero nunca en el derecho penal, en el derecho del procedimiento penal, porque el procedimiento penal, ¿quién lo impone? El Estado. ¿Por qué? Porque está dentro del código de procedimiento. Es instrumental, dijimos. ¿Por qué? Porque el derecho procesal penal va a ser un instrumento que permite la aplicación de las leyes de fondo. El instrumento que permite la aplicación de las leyes de fondo es precisamente el Código Procesal. ¿Sí? Entonces, hablamos de Estado nacional, provincial o municipal, no importa, pero estamos hablando siempre de que se va a permitir las leyes de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una parte, vuelvo a decir, es del Estado. Y es instrumental porque el instrumento para que ese derecho procesal pueda hacerse efectivo es un medio. Después hablamos de que el derecho procesal tiene una finalidad, y eso es que se administre justicia correctamente. Obviamente, estamos hablando de un instrumento y la finalidad va a ser eso, que se administre justicia correctamente. Bueno, lo de correctamente que les dice el apunte, correctamente quiere decir que siga los pasos procesales hasta la definición última de ese proceso, que podrá ser, por ejemplo, una sentencia, ¿no? Entonces, la finalidad es esa, que el proceso, que durante el proceso se administre justicia, ¿me entienden? Es decir, ¿cómo administro justicia? Y siguiendo los pasos procesales. ¿Y cómo sigo los pasos procesales? A través del código de procedimiento, que me va indicando cuáles son los pasos a los cuales yo me voy a tener que atener para seguir, ¿no? Para poder estar yendo a derecho o constituyendo el derecho. También dice que el derecho procesal penal es autónomo. ¿Por qué? Porque la autonomía se pone de manifiesto en la existencia de los principios propios, es decir, que van a haber principios procesales. Por ejemplo, vamos a poner algunos, el ejemplo de la economía procesal. Hay una serie, por ejemplo, hay una serie de delitos concadenados unos con otros, y por economía procesal, vamos a suponer que haya un accidente de tránsito, y en ese accidente de tránsito hay 3 o 4 que están accidentados. Se va a formar una causa, pero no se va a formar una causa por cada uno. Por economía se podría formar una causa por cada uno, pero por economía procesal se puede formar una causa en la que uno a todos ellos, a Juan, a Pedro, a Pablo y a María. ¿Me explico? Entonces la economía procesal va a ser, si yo dicto una resolución, esa resolución va a ser para los 4. No es que voy a dictar una resolución para Pablo, otra resolución después para María, otra resolución, ¿me entienden? Esa es la economía procesal. Yo a corto plazos haciendo lo mismo para todas las víctimas en ese caso. También dice por ejemplo, el de contradicción. Bueno, y sí, ¿por qué es una autonomía la contradicción? Y bueno, porque todos, a medida que vayan alegando, es decir, dando sus testimonios, puede
puede haber una contradicción entre uno y otro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un principio procesal que se llama la contradicción, principio procesal contradictorio. Muchos dicen principio procesal de contradicción. Y también hablamos que es autónomo porque hay normas independientes, por ejemplo, referidas al proceso o a la sentencia. Y sí, las normas independientes van a estar de acuerdo a cada uno de esos procesos que se dé y obviamente a la sentencia que se dicte, que podrá ser una sentencia absolutoria, vamos a decir, o una sentencia condenatoria. Vamos a depender de acuerdo a cada uno de los casos que se vayan dando. Y es único. Y dice, es único. ¿Y por qué el derecho procesal es único? Y bueno, precisamente es único porque va a regular las conductas de todas las personas que van a intervenir en ese proceso. Y es uno solo, no puede haber un proceso para uno sobre un accidente de tránsito y otro proceso distinto para otro sobre el mismo accidente. El proceso va a ser único, uno para todos, ¿me entienden? Es decir, uno solo que se va a dar todos los pasos procesales que tiene que haber y se va a dictar finalmente una sentencia. Una vez hablado del procedimiento, de cómo definimos este procedimiento penal, vamos a ver algo muy importante, que son las fuentes del derecho del procedimiento penal. Ustedes saben que tenemos una Constitución Nacional y que la Constitución Nacional va a estar muy arraigada a lo que es el procedimiento penal. Entonces, la Constitución Nacional trae numerosas leyes, numerosos artículos y normas relacionadas al derecho procesal que van a influir en esta organización judicial del proceso, en cómo se va a ir dictando el proceso. En principio tengamos bien en claro el artículo 5º de la Constitución Nacional, que dice que las provincias dictarán su propia constitución y que van a asegurar su administración de justicia. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque precisamente no va a ser el mismo proceso, o podrá ser parecido en algunas provincias iguales y en otras no, que por ejemplo, no es lo mismo un proceso en la provincia de Buenos Aires que otro proceso en la provincia de Mendoza, o que otro proceso en la provincia de Santa Fe. Son procesos distintos, es decir, el código de procedimiento va a tener etapas distintas, o por ahí etapas mismas, pero los plazos a lo mejor son distintos. ¿Entienden? No nos vamos a poner a ver qué dice el Código de Procedimiento Penal de Córdoba, qué dice el Código de Procedimiento Penal de Mendoza, qué dice el Código de Procedimiento Penal de Chubut. ¿Me explico? Pueden diferir, o algunos difieren en algunos temas y otros no, otros son iguales o son parecidos, pero no siempre son los mismos. Por eso se habla de que las provincias tienen una autonomía. Bueno, la autonomía es precisamente eso. Se da en el caso de la pandemia. Hay provincias que están en una fase, hay provincias que están en otra, y bueno, ¿quién lo determina? Lo determina la nación, pero también cada uno de las provincias. Cada gobernador, uno hace una cosa, el otro hace otra, bueno, ni entremos a hablar de eso. Otro artículo que hay que tener en cuenta es el artículo 7º, que dice que el procedimiento judicial de una provincia goza de entera fe en las demás. ¿Qué quiere decir esto? Una provincia va a tener total confianza con otra de las provincias. Es decir, yo no voy a criticar lo que hace la provincia de Córdoba, si está bien, si está mal, si está más o menos. Cada provincia tiene fe en la otra provincia, en las demás provincias. Y finalmente, o para tener muy, pero muy en cuenta, es el artículo 18. Ahora lo vamos a ver así por arriba, pero precisamente tal vez uno de los temas que vamos a trabajar para que ustedes puedan obtener una nota casi de evaluación, si se quiere, es el análisis del artículo 18 de la Constitución Nacional. En este caso, en lo que respecta al derecho procesal penal
al tema que estamos hablando del concepto y todo, vamos a tomar una partecita que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de proceso. Y sigue el artículo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener una pena si previamente no tuve un juicio. Es decir, ¿de qué me vas a penar si yo no cometí ningún delito? Para que vos me puedas penar, yo tengo que haber cometido un delito. Y ese delito tiene que estar probado. Porque si no, alegremente cualquiera diría cualquier cosa, ¿no? Ay, lo vamos a penar. Y sí, pero ¿por qué? Y pues no me gusta la cara. No. Tiene que haber un juicio previo, y ese juicio previo tiene que contar con pruebas para que se dé ese juicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien. Y después tenemos que hablar también del artículo 111 de la Constitución Nacional, que son los requisitos para ser juez de la Corte. Además, como fuente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser juez de la Corte? Creo que ustedes hicieron un trabajito, o les estuve por dar un trabajo, o completaron algo. Si no, lo vamos a hacer. Después, otra fuente importantísima también, para que después analicemos, son los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la Constitución, recuerden ustedes, a partir del año 1994, lo que hace es, en su reforma, incluir el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, en la cual ese artículo incorpora, ese inciso, incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se incorporan esos tratados y esos tratados van a estar por sobre cualquier ley. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la Constitución Nacional es la ley fundamental, ¿sí? Entonces, al ser la ley fundamental, ustedes saben que no se puede obviar. Podemos entrar en discusión si la Constitución se respeta, si la Constitución no se respeta, si la Constitución se cumple, si la Constitución no se cumple. Ahí tendríamos un regio debate, porque, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, pero la Constitución prevé un montón de artículos y esos artículos no se cumplen. Es verdad, esos artículos a veces no se cumplen, a veces. Bueno, dependerá de nosotros como ciudadanos tratar de hacer cumplir esos artículos. A veces es difícil, y bueno, se supone que en un país donde hay una democracia, lo primero que habría que hacer es cumplir con la Constitución Nacional. Pero volvemos, los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en donde se incorpora también la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los tratados de Montevideo sobre aplicación de leyes y ejecución de sentencias. Bueno, ahí también tienen unos modelos y todo un parámetro de cómo se cumple o cómo se deberían cumplir esos tratados que tenemos, ¿no? Otra de las fuentes que también tenemos que tener en cuenta son las leyes procesales, perdón, que regulan el procedimiento. Y acá quedan comprendidos, bueno, nuevamente hablamos de los códigos procesales, tanto sea de nación como sea de provincia. Y vuelvo a decirles, si yo hablo de un código de nación, estoy hablando de un código de fondo. Si yo estoy hablando de un código de provincia, estoy hablando de un código de forma. ¿Por qué? Porque la provincia me está dando la forma para que yo pueda llevar adelante un procedimiento penal provincial. Si yo estuviese hablando, por ejemplo, de estupefacientes, el código procesal de la provincia de Buenos Aires no lo podría utilizar. Tengo que utilizar el código de procedimiento penal de la nación, porque es un delito que es de índole federal. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que las normas procesales no solamente están en el código, no es que el código, ustedes vieron que hay un código, que el código es una sistematización de leyes, yo se los entregué, se los subí en la plataforma por ahí. Definimos un código, y el código ¿qué es? No es nada más ni nada menos que un conjunto de leyes sistematizadas.
Es decir, se toman leyes y se van incorporando, de acuerdo a al temario, artículos. Entonces después el código queda todo armado con los artículos. Si yo quisiera reformar un artículo del Código de Procedimiento Penal o del Código Penal, lo que tengo que hacer es una ley. ¿Para qué? Para reformar ese artículo que también estuvo incorporado por ley. Vieron que a veces, y lo van a ver seguramente si vemos los códigos, ven artículo, qué sé yo, 230 reformado, entre paréntesis, reformado por ley 23.565. Bueno, ¿por qué? Porque anteriormente ese artículo estaba impuesto por otra ley. Entonces, si yo quiero hacer una reforma, lo que hago es una ley aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, como todo el proceso de la ley, y después se incorpora al Código Penal o al Código de Procedimiento Penal. Entonces, no solamente están en los códigos, sino también en el Código Penal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer una sistematización. El Código Penal les dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Bien, finalmente yo ejecuto, lo mato al otro. Mato a mi marido, ponele. Entonces, yo voy a tener una pena de 8 a... Ahí va a ser distinto porque va a ser agravado por el vínculo, pero vamos a suponer, mato a Cachito. Bueno, Cachito, me van a dar una pena de 8 a 25 años. ¿Se entiende? Eso me dice el Código Penal. Ahora, ¿cómo me van a imputar a mí? ¿Y cómo me van a meter presa? Va a regular todo el procedimiento, el Código de Procedimiento Penal, porque el Código Penal no me regula. El Código Penal lo que me está regulando es la pena que voy a tener. Cometí una acción, el que mataré a otro, tendrá una pena de 8 a 25 años. Esa es la consecuencia de si yo mato. Ahora, si yo me van a tener que juzgar por el delito que cometí, el Código Penal no me dice cómo me van a juzgar, me lo va a decir el Código de Procedimiento Penal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos con otra fuente que también es importante, que se usa mucho en tribunales, es el tema de la jurisprudencia. Por ejemplo, cuando hay varios casos similares, los jueces van a dar igual solución, ¿sí? Van a dar igual solución ¿para quiénes? Para los que hayan cometido, no digo iguales, sino similares casos. Entonces, la jurisprudencia me va a sentar un precedente sobre determinado tema y no es una fuente obligatoria, no quiere decir que si lo mató en tal circunstancias, con tal arma, con tal, con alevosía, con lo que ustedes quieran, se va a dar que la sentencia va a ser igual. No. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia no es obligatoria. Yo la jurisprudencia la tomo como si fuese un antecedente, que porque se dieron tal y tal circunstancias iguales, se puede aplicar igual pena. Pero nadie indica que yo pueda hacer otra cosa. Se dieron tales y tales circunstancias, pero yo no voy a aplicar esa pena, voy a aplicar una pena mayor o una pena menor de acuerdo a mi convicción, porque entra a jugar siempre, independientemente de las leyes, la sana crítica del juez o del tribunal. Ustedes saben que por lo general hay un tribunal, el tribunal son tres jueces, pueden tener iguales o distintas miradas sobre un mismo tema. Vieron que a veces dice, vota fulano y sultano en igualdad, y el doctor Cavalucci en disidencia. ¿Por qué en disidencia? Porque no concuerda con lo que están diciendo los otros dos jueces. Puede haber una disidencia, pueden votar iguales los tres. Eso dependerá de la causa o de lo que cada uno como juez entienda. El derecho es uno, el derecho está escrito.
pero la interpretación de cada juez es distinta de uno que de otro. ¿Me entienden? Es decir, no es que porque haya tal requisito, tal convicción, tal instrumento, yo pueda dictaminar que la sentencia va a ser de 23 años. Puedo coincidir con mi colega, con el tribunal, con mis pares, o no, yo puedo decir, no, a mí no me parece que tienen que ser 23 años, tienen que ser 18, y daré mis fundamentos de por qué digo 18 años. ¿Me explico? Entonces, no siempre es obligatoria la jurisprudencia. Hay una excepción, o a veces, algunos casos, en cuanto a que la sentencia puede ser plenaria, que es lo que les estuve diciendo. Hay 3 jueces y puede ser que los 3 estemos de acuerdo, o que de los 3, 2 estén de acuerdo. Entonces ahí la sentencia va a salir con el acuerdo de esos 2, en disidencia de uno, que podría ponerle ser yo, ¿no? Supónganse, no siempre. Otra fuente importante también es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina son opiniones de los autores. No es una fuente del derecho procesal penal y no obliga al juez. Pero lo que hace es fundar las sentencias. ¿Por qué? Porque van a citar la opinión de autores. La doctrina es, como dijo el doctor tal en tal fallo jurisprudencial de tal tema. Entonces, lo que hace la doctrina es tomar las opiniones de los autores. No solamente de autores de libros, sino autores que hayan escrito su sentencia fundamentándolo por algo. ¿Está bien? ¿Me explico? Y otra de las fuentes es la costumbre. Si bien no es una fuente del derecho procesal penal, es una fuente del derecho, pero no del procedimiento penal, es considerada la costumbre como una fuente del derecho civil. ¿Sí? Si yo apliqué, por ejemplo, volvemos otra vez a un contrato de locación, una cláusula que dice, qué sé yo, que a lo mejor me tienen que entregar el departamento en perfectas condiciones de estado y no se entrega así, sacó un juez una resolución que dice que por costumbre se le cobrará X pesos de multa. Bueno, entonces yo lo aplico para eso, pero no para el procedimiento penal. No por costumbre yo puedo aplicar una fuente así porque sí. ¿Está bien? Bien, una vez visto todo el tema del procedimiento penal, recuerden que para darse todo esto, vimos sistemas. Recuerdan ustedes que es importante tener muy en cuenta cuando hablamos de los sistemas acusatorios, de los sistemas inquisitivos y del sistema mixto. Recuerden que el sistema acusatorio reside siempre, o la característica principal de ese sistema acusatorio, es que va a residir en la división de los poderes. Y volvemos otra vez, los poderes del Estado, y tenganlo bien presente, el legislativo, ejecutivo, judicial, independientes entre sí, y no tan independientes entre sí, que sería otra materia de debate, el por qué. Y siempre en el sistema acusatorio van a tener un acusador, ¿no?, que va a perseguir penalmente el poder del requirente, y el imputado, que se va a resistir a su imputación. En 2 o 3 clases más, creo, vamos a hablar del imputado, de todos los requisitos que tiene que tener el imputado. Bueno, vamos a estudiar la figura del imputado porque es uno de los sujetos procesales más importantes en la materia que nosotros abordamos. Después tenemos el sistema acusatorio. Recuerden que el sistema acusatorio se va a dar principalmente en Grecia y en Roma hasta el siglo XIII.
que después es reemplazado ese modelo acusatorio por el modelo inquisitivo. No es necesario que se acuerden de esto, o sea, de si estaba en Grecia, si estaba en Roma, si fue hasta el siglo XIII, el siglo XIV, eso es anecdótico, pero para que estén ubicados más o menos en tiempo y espacio. Después tenemos, bueno, el sistema inquisitivo, que la característica principal de este sistema inquisitivo va a ser la concentración del poder en una única mano, que va a ser el inquisidor. ¿Se acuerdan? Y la meta principal va a ser la de averiguar la verdad a cualquier costo. Y es un poco, a veces es un poco medio terrible el tema de averiguar la verdad a cualquier costo, ¿no? Puede costarnos hasta la vida o no, depende de cómo lo vamos manejando. Y por último, tenemos el sistema mixto, que es una jurisdicción penal, la característica del sistema mixto, que está ejercida por los tribunales con una fuerte participación popular. Más adelante, y mucho más adelante, vamos a ver también los juicios por jurado. El poder de acusación va a residir, recuerden, en un órgano estatal específico, que va a ser el Ministerio Público. Próximamente, creo que es el tema siguiente, el Ministerio Público. ¿Qué tarea hace el Ministerio Público? ¿Cuál es la tarea principal del Ministerio Público? Es demostrar la culpabilidad de ese imputado. Yo estoy imputando a una persona, pero vuelvo a decirles, para que quede firme esa imputación, yo tengo que demostrar, tengo que tener pruebas. Si no tengo pruebas, no hay modelo que pueda subsistir. Y es importante saber también que hasta que yo tenga todas las pruebas, ese imputado, esa persona que está imputado, tiene una presunción de inocencia. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese demuestre lo contrario en las pruebas que el Ministerio Público va a tener que recabar para poderme imputar. ¿Sí? Porque hasta que yo puedo ser imputado, puedo ser sospechosa de un delito. Bueno, hasta que no tenga las pruebas, no voy a poder reafirmar nada. Y si no puedo reafirmar nada, brevemente y casualmente no voy a poder hacer nada. ¿Me explico? Es decir, hasta que no haya una sentencia firme que me declare que soy imputado, soy sospechoso, entre comillas, y no tengo imputación ninguna. Hasta acá es todo lo que vimos, lo que les fui colgando en la última clase. Vamos a volver en breve con otro Zoom, continuando con el temario que les fui dando, porque recuerden que del 6 de julio, si mal no recuerdo, o el 7, tienen un examen, que no se asusten, no va a ser un examen de wow. Va a ser un examen integrador que lo vamos a ir diagramando en el transcurso de la semana que viene. Bueno, espero que no los haya aburrido mucho y les mando a todos un beso enorme. Si les quedaron dudas, por favor, tienen ahí el foro, me las van consultando. Gracias. Chao.